Bien, algo de trigonometría, un poco recordar lo que estuvimos estudiando en la clase pasada, que era puntos críticos, extremos, inflexión. Bien, pero para funciones trigonométricas en un intervalo cerrado. Le dejo esos dos problemas, esos problemas se los dejo para que lo iba a mandar por el grupo, pero no me dio tiempo de pasar para escribirlo. Y dije, bueno, un problemita para que lo tengan, ¿no? Para que lo trabajen. Bien, es simplemente calcular los puntos críticos, los extremos y los puntos de inflexión. No hay que estudiar el signo de la derivada, ni en la primera ni en la segunda derivada, no es necesario. Porque para clasificar los puntos clasificar los puntos críticos en extremos, lo que tienen que hacer es simplemente calcular la imagen de los puntos críticos. Bien, y para para encontrar los puntos de inflexión, lo que tienen que hacer es simplemente igualar a cero la segunda derivada. Entonces, en ambos casos son ecuaciones trigonométricas. Entonces, un poco para estudiar lo que estudiamos la clase pasada. Porque bueno, en el libro de Daniel de Midovich hay muy pocos problemas de trigonometría. Creo que son 2 o 3. Entonces estos dos complementan un poco más esos problemas que aparecen. Los que aparecen en el de Midovich los van a estudiar en el intervalo 0,2pi, ¿de acuerdo? No los van a estudiar sobre toda la recta. Bien, vamos a estudiar solamente en el intervalo 0,2pi por ahora. Después vamos a ver cómo se estudia eso cuando es sobre toda la recta. Entonces, pero en un principio solamente en el intervalo de 0 a 2pi. Ok. Para hoy yo les dije que íbamos a estudiar asíntotas, ¿verdad? Entonces, para hoy vamos a comenzar con el estudio de las asíntotas. Entonces vamos a iniciar con asíntotas de una función. Asíntotas de una función. Bueno, una función tiene 3 tipos de asíntotas. Si las tiene, son de 3 tipos. Porque las asíntotas no son más que rectas, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con asíntotas que son líneas. No quiere decir que todas las asíntotas son líneas, es un error, eso es falso. Bien, hay asíntotas que no son líneas. Bien, y es bueno que lo sepan, es decir, una función es asíntota, una función es asíntota de una función siempre que cuando la variable se aproxima a un número, ya sea finito o infinito, el límite de esa función se aproxima a g. Es decir, estamos hablando de así, algo como esto, ¿no? Una función g, y igual a g de x, es asíntota de una función y igual a f de x si el límite cuando x tiende a de la función f de x se aproxima a la función g de x. No estoy diciendo que sea igual, ¿no? O sea, y a puede ser un número finito o infinito, más o menos. Si tenemos una función, ¿ves? Vamos a suponer que tengo una función que haga esto, una parábola, ¿ves? Y aquí tengo, esta es la función g de x. Bueno, entonces, fíjense ustedes, la función f podría ser, por ejemplo, esta función. Vamos a colocar aquí. Esta es la función. La función f pudiera ser esta. ¿Okay? Entonces, lo que está mostrando es que cuando x tiende a más infinito,
el límite, en el límite, cuando x tiende a más infinito de la función f, esta es la función f, de la función f se aproxima a la función g de x. Ese es el concepto de asíntota. Es decir, cuando uno mide la diferencia, calcula la diferencia, ¿bien? Cuando uno calcula la diferencia a partir de ciertos valores, ¿bien? Cuando uno mide la distancia o la diferencia entre las dos funciones, es muy pequeño, ¿bien? Por decirlo así, existe un número, existe m mayor que 0, tal que la diferencia entre la función f de x y g de x es tan pequeña como yo quiera si x es mayor que f. Es eso. Ese es básicamente el concepto matemático de lo que es una asíntota para una función. Cuando se calcula la diferencia entre ellos dos, es tan pequeño, epsilon es un número muy pequeño, 0,001. Entonces imagínense ustedes, medir la diferencia entre las dos funciones es mucho más pequeño que ese número. Y ese m es un número, bueno, un número real, pues, por ejemplo. Estoy hablando, por ejemplo, aquí, ¿ves? Aquí está el m. A partir de este m, todos los x que se toman aquí, cuando se calcula la diferencia entre la función, ¿ves? Entre la función y la asíntota g, entre la función f y la función g, cuando se calcula la diferencia entre ellos dos, esta diferencia es muy pequeña. Aquí está la diferencia. Este pedacito aquí es más pequeño que epsilon. Bien, ese es el concepto. Ahora bien, nosotros en cálculo 10 solamente tratamos con un tipo de asíntota muy específico, que son las asíntotas lineales. No trabajamos con cualquier tipo de asíntota. Es decir, en nuestro caso particular, la función g de x se va a limitar simplemente a una función de la forma mx más g. ¿Bien? La función g de x no es cualquier cosa, son líneas, son rectas. ¿Bien? Ahora, ¿cuántos tipos de rectas tenemos nosotros? Tres tipos de rectas, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres tipos de rectas? La vertical, la horizontal y la oblicua. Claro. Y todo depende del valor de m, ¿verdad que sí? ¿Está claro? Todo depende del valor de m. O sea, si m vale 0, ¿de qué recta estamos hablando? Una recta horizontal, claro. Porque m es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces una recta de pendiente 0 es una recta horizontal. ¿Bien? Pero si m no está definida, es decir, si m corresponde a un límite cuando x tiende a infinito, entonces estamos hablando de qué tipo de recta. Una recta vertical. ¿De acuerdo? Si m no está definida porque corresponde a un límite cuando x que se va al infinito, corresponde a un límite de una función que se va al infinito, entonces tenemos una recta vertical. Bien, o también podríamos decir m está asociado a un ángulo de 90 grados, ¿verdad? O m es la tangente de un ángulo de 90 grados. Bien, entonces en ese caso sería una tangente vertical. Pero si m es diferente de 0 y si m es diferente de infinito, entonces ¿de qué recta estamos hablando? No. Entonces, lo que me interesa saber es quién es el valor de m, porque el valor de m me dice con qué tipo de asíntota estoy trabajando. ¿Okay? ¿Cómo se define m? M se define como el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función f de x entre x. Así se define.
esa es la manera de definir a M. Por supuesto, como estaba diciendo, si M vale 0, ¿verdad? Si M me da igual a 0, entonces esto implica que, si M igual a 0, voy a poner aquí otra cosa. ¿Por qué? No, vamos a ver. Si M vale 0, la función tiene una asíntota. La función tiene una asíntota vertical. Pero si digo horizontal, asíntota horizontal. Pero si M es diferente, M es infinito, entonces esto implica que la función tiene una asíntota vertical. Pero si M es diferente de 0 o de más o menos infinito, porque esto puede ser más o menos. Más o menos. Pero si M es diferente de 0 o más o menos infinito, la función tiene una asíntota oblicua. Bien, asíntota, vamos a poner aquí horizontal y aquí vertical. ¿Sí? Ese es el estudio que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a tener una función y queremos determinar si esa función tiene una asíntota. Pero bien pudiéramos hacerlo estudiando el valor de M, pero también podemos valernos de otros elementos para predecir, ¿bien? Predecir, no decir, sino predecir, si la función tiene un tipo de asíntota o no. Por ejemplo, en el caso de las verticales, en el caso de las asíntotas verticales, las asíntotas verticales están asociadas a puntos de acumulación que no pertenecen al dominio. En el caso de asíntotas verticales, están asociados a puntos de acumulación que no pertenecen al dominio. ¿Qué significa que sea un punto de acumulación? ¿Recuerdan eso de cálculo 10? Cuando hablo de límites, yo en cálculo 10 siempre hago referencia a los puntos de acumulación porque es un concepto sumamente importante para comprender para qué me sirven los límites. Y ahorita en este momento, los límites me van a servir para estudiar las asíntotas. Entonces necesito que ustedes me puedan decir si saben lo que es un punto de acumulación. ¿Saben lo que es un punto de acumulación? ¿No? Porque todos los puntos del dominio de una función, todos los puntos del dominio de una función son puntos de acumulación, todos. ¿Bien? Si un número pertenece al dominio de la función, ese número es un punto de acumulación. ¿Bien? Claro, las funciones que nosotros trabajamos, ¿no? Las funciones reales, funciones elementales, estoy hablando de ese tipo de funciones. Bueno, los matemáticos son muy ociosos y se inventan cualquier mierda de función para demostrar que lo que yo estoy diciendo es mentira. ¿Bien? Porque no necesariamente todos los puntos del dominio de una función son puntos de acumulación. Yo podría definir el dominio, podría definir una función sobre un punto aislado, que ya no es punto de acumulación y estaría en el dominio de la función. Pero esa función es un poquito diferente a las funciones que nosotros usualmente trabajamos en un curso de cálculo. ¿Ves? Las funciones elementales que nosotros conocemos, esas funciones que ustedes trabajan, que tienen conocimiento de ellas, que las estudiaron en cálculo 10, que las tienen en un resumen de fórmulas, de tablas, todas esas funciones tienen un dominio de definición, ¿verdad que sí? Bueno, todos los puntos que pertenecen a ese dominio de definición son puntos de acumulación de la función elemental. Eso sí es cierto. ¿Ves? Totalmente cierto. Lo que dije que todos los puntos, no es cierto, porque hay contraejemplos, ¿ves? Pero yo estaba generalizando para el caso en el que nosotros estamos en un curso de cálculo
en donde trabajamos con una familia de funciones que están bien especificadas. Claro, me da miedo que esto que yo haya dicho lo escuche el pelón el español el profe Juan, ¿verdad? Y haga un video destrozándome todo el video, diciendo, mira lo que dijo un profesor de ingeniería allá de la Universidad de los Andes, esta barbaridad, que todos los puntos del dominio de función son puntos de acumulación. Entonces, bien, por eso lo estoy aclarando, capaz que llegue a escuchar eso, entonces me va a destrozar como destrozó al profe Alex, no quiero que eso me pase a mí. Entonces, por eso lo estoy, digamos, explicando a detalle. Entonces, lo que sí es cierto, como le está diciendo, es que todos los puntos que pertenecen al dominio de las funciones elementales que nosotros conocemos de cálculo 10, todos esos puntos son puntos de acumulación. Pero también hay puntos que no pertenecen al dominio de la función que también son puntos de acumulación. Los límites se definen sobre puntos de acumulación que pertenecen al dominio de la función y también se definen sobre puntos de acumulación que no pertenecen al dominio de la función. Un ejemplo de un punto de acumulación que no pertenece al dominio de la función. ¿Cuál? ¿Con qué punto y qué función? La función tal en el punto tal. Así, ese es el ejemplo que les estoy pidiendo. A ver, 0 es 1 sobre x. ¿Cómo? 0 para 1 sobre x. Exactamente. La función 1 sobre x tiene a 0 como punto de acumulación y el 0 no pertenece al dominio. ¿Por qué sé que tiene ese comportamiento? Bueno, porque recordemos la función y igual 1 sobre x. ¿Bien? ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos n, 0, ¿verdad? Si recordamos la gráfica así, ¿verdad que sí? ¿Bien? Entonces ella está definiendo todos los reales menos n, 0. Es decir, que el dominio de esta función es desde menos infinito hasta 0 abierto, unido con 0 abierto hasta más infinito, ¿verdad? Porque el 0 pertenece al dominio de la función. No, el 0 no pertenece al dominio de la función. Pero si yo agarro, ¿verdad? Y defino un intervalo cualquier intervalo, donde coloco el 0 en el centro, cuando yo digo un intervalo cualquiera es que la longitud puede ser el número que yo quiera, muy pequeñito o grande, no importa. Imagínense que un intervalo cuyo centro es el 0 y tiene longitud, por ejemplo, 0,1. Entonces estoy hablando de este intervalo, ¿verdad que sí? Un intervalo sumamente pequeño. Si yo intersecto ese intervalo con el dominio de la función, ¿me da vacío? Si yo intersecto este intervalo que tengo acá, con el dominio de la función, ¿me da vacío o me da diferente del vacío? ¿Qué creen ustedes? La intersección va a tener elementos de ambos conjuntos, del intervalo y del dominio. Sí, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Claro, aquí hay puntos del intervalo y también hay puntos del dominio. Eso es el concepto del punto de acumulación. Ese es el concepto. Por eso es que el 0 es un punto de acumulación. Porque cuando yo intersecto el intervalo centrado en el 0 con el dominio de la función, me da diferente del vacío. Si me diera vacío, sería un punto aislado, afuera, lejos. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, los extremos de un intervalo abierto, pertenecen al dominio de la función. Los extremos de un intervalo abierto pertenecen al dominio de la función. No, ¿verdad? Claro que no. Pero son puntos de acumulación. Sí, claro. Porque si usted agarra, imagínense que tiene el dominio de una función es esta. Este es el dominio de una función. Está definida desde 1 hasta 10. ¿Ves? ¿El 1 pertenece al dominio? No, el 1 no pertenece al dominio de la función. Y el 10 tampoco pertenece al dominio de la función. ¿Ves? Pero entonces, si yo agarro un intervalo pequeñito alrededor del 1 y lo intersecto con el dominio, ¿me da vacío o diferente del vacío? Claro, porque estos elementos están en intersección, ¿verdad que sí?
¿Aquí hay elementos en la intersección? No. Y aquí hay elementos en el... Sí, aquí también, ¿ves? Entonces ambos puntos son de acumulación. Por eso, pero son de acumulación a un solo lado del intervalo, ¿verdad? Claro, por eso es que aquí solo tiene sentido, estudiar el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda. Y aquí solo tiene sentido estudiar el límite cuando x tiende a 1 ¿por dónde? Por la derecha. ¿Ves? Porque no tiene sentido 1 por la izquierda, no tiene sentido 10 por la derecha. ¿Por qué? Porque por la derecha no hay elementos, ¿ves? ¿Entienden? Captan la idea del punto de acumulación. Ahora entienden por qué les digo que cualquier punto dentro del dominio de la función es un punto de acumulación. Claro, ¿verdad? Cualquier punto. O sea, este punto está en el dominio de la función. Sí, forma un intervalo cualquiera, pequeñito, el que yo quiera. Y si lo intersecto con el dominio, ¿me da vacío o diferente del vacío? Diferente del vacío. Y eso va a pasar con cualquier punto dentro del dominio, ¿no? ¿Eh? El intervalo, la intersección entre el intervalo y el dominio siempre va a ser diferente del vacío. Digo. Un ejemplo de punto aislado sería lo negativo de la raíz. No, bueno, puede ser, claro. Claro, por supuesto. Si usted tiene, por ejemplo, si tiene una función aquí, ¿verdad? Cuyo dominio es este intervalo. ¿Ves? Y aquí está el 0. ¿Ves? 0 es un punto aislado. Porque si yo formo un intervalo pequeñito, centrando al 0 y lo intersecto con el dominio, ¿me da vacío? Sí, claro, ahí no hay intersección. ¿Ves? Entonces es un punto aislado. ¿Ves? Entonces, volviendo otra vez al tema que nos interesa, que es asíntotas. Entonces, las asíntotas verticales están asociadas a puntos de acumulación, ¿bien? A puntos de acumulación que no pertenecen al dominio de la función. Puntos de acumulación que no pertenecen al dominio de la función. ¿Bien? Por ejemplo, aquí en este punto, muy probablemente la función tenga una asíntota vertical. Aquí en este punto, muy probablemente la función tenga una asíntota vertical. Pero aquí yo no puedo decir muy probablemente, miren ustedes, la función tiene una asíntota vertical. ¿Sí? Porque está pasando eso. Aquí está la asíntota vertical, ¿ves? Y cuando x se aproxima a 0, ¿qué pasa con la función? ¿Ves? Se aproxima a la recta. Si yo calculo la diferencia entre ellos dos, es tan pequeño como yo quiera. ¿Ves? Igualmente, si me aproximo a 0 por la izquierda, ¿ves? Entonces aquí hay una asíntota vertical. Y el punto es un punto de acumulación que no pertenece al dominio de la función. ¿Eh? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy estudiando una función y yo encuentro que el dominio de la función es todos los reales, ¿tiene sentido investigar la existencia de una asíntota vertical? No, obvio. Obvio, o sea, tendría yo estar loco. Tengo una función y el dominio de todos los reales. Pero la chuleta maldita que ustedes tienen dice analizar asíntotas verticales. Yo creo que hacer el estudio de la asíntota vertical porque está en el paso número 17. En el paso número 17 dice que debo calcular asíntotas verticales. Y si yo me salto el paso número 17, me va a caer una maldición demasiado hijo de puta encima y no puedo dejar de... Esa chuleta de mierda que ustedes tienen por allí, eso lo que hace, lo que supone es que ustedes no son capaces de pensar, sino que necesitan una chuleta hijo de puta para que usted se pegue al plan y no cagar en el camino. Eso es lo que supone, que usted no es capaz de pensar, que usted no es capaz de observar la función y al ver los elementos que la definen, usted pueda decir, aquí no es necesario hacer este análisis. No es usted capaz de hacer eso. Por eso a mí me parece que es una tremendísima ofensa
ofensa cuando un estudiante tiene una chuleta de ese. Digo yo, chamo, están ofendiendo, le están faltando el respeto. Porque yo creo que usted tiene capacidad de saber qué usted necesita para poder graficar una función. ¿Qué es lo que usted requiere para poder graficar una función? Hace tiempo estaba en una reunión y estaba un profesor de lógica. Y él viene y dice, en el tema que se está discutiendo, dice él, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de los estudiantes en la universidad donde hizo el doctorado, creo que era en Francia, no recuerdo muy bien, creo que era en Francia, es que los estudiantes, él compartía laboratorio con los estudiantes de pregrado. Bien, él iba allá a usar la computadora para el trabajo de investigación que estaba haciendo en su doctorado. Si yo veo que el dominio de la función, si la función está definida en un intervalo cerrado, o sea, si los extremos del dominio, si los extremos de los intervalos que definen el dominio son cerrados, ¿tiene sentido buscar asíntotas verticales? No. No, sería una locura. ¿Para qué? Porque los extremos de un intervalo cerrado pertenecen al dominio de la función. ¿Ves? Por ejemplo, dominio de la función, vamos a poner, dominio de la función es desde menos infinito hasta menos 3, cerrado unido con 3a más infinito. Usted ve ese dominio. ¿Tiene sentido buscar asíntotas verticales ahí? No, obvio, no. No tiene sentido. Y a ver, cuando usted va a graficar una función, ¿qué debe conocer usted antes de hacer cualquier cosa? ¿Qué debe saber de la función antes de hacer cualquier cosa? ¿Qué información usted necesita antes de ponerse a hacer cualquier cosa? El dominio. Eso es lo que usted necesita. Usted necesita el dominio de la función. O sea que con el dominio de la función usted ya sabe si tiene o no que calcular una asíntota vertical. ¿Ves? Así es fácil. Ajá. Ahora vamos a hablar de las asíntotas horizontales. Tiene una asíntota horizontal. O sea, ¿cómo saber si una función tiene una asíntota vertical? Bien, o sea, lo puedo intuir. Las funciones elementales nos dan una manera de intuir eso. Bien, las funciones elementales. Fíjense ustedes las funciones elementales que están asociadas a los polinomios. ¿Cuáles son? La lineal, ¿verdad que sí? La lineal, la cuadrática y la cúbica. ¿Verdad que con la lineal, la cuadrática y la cúbica se construyen todos los polinomios? ¿Sí, verdad? Exacto. Ahora yo les pregunto, ¿alguna de esas tres funciones tiene asíntota horizontal? No, asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota horizontal? Una recta horizontal. Bien, cierren sus ojos un momento y vean la gráfica elemental. ¿Ustedes ven una recta así horizontal? No, obvio no. Entonces, si yo te pido estudiar, si yo te pido graficar un polinomio, ¿tiene sentido que te pongas a buscar la asíntota horizontal? Obvio no, ¿verdad? Obvio no. Vamos a suponer que te pongo a graficar una función trigonométrica. ¿Tiene sentido buscar asíntotas horizontales en una función de seno y coseno? No, obvio no tiene sentido, coño, no. Coño, su madre habría que estar jodido de la cabeza. Ya te pongo una función que es una suma de radicales de índice impar. Una suma de radicales de índice impar. ¿Tiene sentido buscar asíntota horizontal? Parece que no, ¿verdad? ¿Verdad que no? A ver, las funciones radicales de índice impar tienen asíntota horizontal. No.
Claro que no, no, ¿para qué coño voy a buscar una asíntota? A ver, coño, pero ¿qué está loco, pues? Ah, el dominio de la función está, o la función está definida. Ah, no, este no. Este no, ¿por qué? Ah, no, sí. No. Eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, si fíjense esto, las asíntotas horizontales, vamos a pensar cuáles son las funciones elementales que tiene asíntota horizontal. Allá hay una. Esta es una, la racional. ¿Bien? ¿Cuál es la otra? La exponencial, claro. ¿Ves? La exponencial también tiene asíntota horizontal. ¿Ves? ¿Qué otra tiene asíntota horizontal? Arcotangente tiene asíntota horizontal. ¿Ves? El logaritmo no, cuidado. ¿Se dan cuenta? Esas son las funciones elementales que tienen asíntota horizontal. O sea, si yo voy a estudiar una gráfica de una función elemental que yo veo que tiene una expresión racional, que yo veo que tiene una función exponencial, que yo veo que tiene una arcotangente, ¿vale la pena analizar las asíntotas horizontales? Sí, claro que sí. Ahí tengo que dedicarme, tengo que sentarme y mirar qué está pasando allí. Ahí hay algo interesante. Ahí tiene sentido que hayan asíntotas horizontales. Si yo tengo una función radical en el numerador, y en el denominador tengo un polinomio, ¿tiene sentido buscar asíntota horizontal? Sí, porque es una expresión racional. ¿Ves? Es una fracción donde tengo un polinomio, digo una función en el numerador, una función en el denominador. Cada una por separado no tiene asíntotas horizontales, ¿verdad? Los polinomios no tienen, las radicales de índice impar o de índice par no tienen asíntotas horizontales, eso es cierto. Pero cuando los coloco en una expresión racional puede que sí, porque las dos definen una nueva función. Una nueva función que tiene que ver con una expresión racional. Y las expresiones racionales tienen asíntotas horizontales. ¿Ves? Entonces, la forma como está definida la función, teniendo claro las funciones elementales, me da un anticipo. Me advierte, me dice, más o menos me lo está diciendo. Mira, aquí es buena idea analizar la existencia de asíntotas horizontales. ¿Bien? Con las asíntotas oblicuas, ¿qué pasa? Con las asíntotas oblicuas, porque no tenemos ninguna función elemental, con asíntotas oblicuas, no las tenemos. Con las asíntotas oblicuas, ahí sí es muy necesario, cuando nosotros encontramos, escuchen esto, en las funciones que estamos trabajando, cuando nosotros encontramos una asíntota horizontal, no vale la pena investigar la existencia de una asíntota oblicua. No vale la pena, no pierdan su tiempo. Porque el hecho de que tenga una asíntota oblicua, es porque la pendiente o es diferente de cero o diferente de más o menos infinito. Pero si ya es diferente de cero, entonces ya no hay asíntota horizontal. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Ahora, si me da la pendiente, me da cero, es porque hay una asíntota horizontal. Si ya sé que la pendiente me está dando cero, ¿para qué coño voy a buscar la asíntota oblicua? ¿Entienden? Esto que está aquí solamente es válido para las funciones elementales con las que nosotros estamos trabajando. ¿Bien? Vamos a suponer que tu profesor de cálculo se ingenia una función definida por partes. ¿Bien? Y te pide analizar las asíntotas de esa función. Puede pasar que como es una función por parte, como son dos funciones, ¿verdad? Puede pasar que esta tenga asíntota horizontal y puede pasar que esta tenga asíntota oblicua. Si esta tiene asíntota oblicua y esta tiene asíntota horizontal, entonces la función por parte tiene las dos asíntotas. ¿Verdad que sí? Por eso es que es posible que una función tenga dos tipos de asíntota, una horizontal y otra oblicua. Por eso es que es posible. Pero es posible en el caso de funciones definidas por parte. ¿Entienden lo que les quiero decir, verdad?
En el caso de funciones definidas por partes. Las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas están asociadas, fíjense, están asociadas a límites al infinito. ¿Recuerdan lo que es un límite al infinito? ¿Cómo identificamos los límites al infinito? ¿Cuándo qué? Porque tenemos tres tipos de límites, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Tenemos tres tipos de límites. ¿Cuáles son los tres tipos de límites? El límite finito, cuando x tiende a un punto, x sub 0. Ese es el límite finito. El límite infinito, ¿cuál es el límite infinito? El límite que me da infinito cuando x tiende a un punto x sub 0. Ese es el límite infinito. Tiene su nombre por el valor del límite. Límite infinito, porque el límite me da infinito. X tiende a un punto x sub 0 y me da infinito. Ese es un límite infinito. Y el límite al infinito, ¿cuál es? Cuando x tiende a más o menos infinito. Entonces tenemos tres tipos de límites. El límite en un punto cuando x tiende a x sub 0. El límite infinito cuando x tiende a x sub 0 y me da infinito. Y el límite al infinito cuando x tiende a más o menos infinito. Bueno, las asíntotas oblicuas y horizontales están asociadas a límites al infinito. Eso quiere decir que si usted va a estudiar una asíntota horizontal o una asíntota oblicua, usted tiene que calcular un límite al infinito. Un límite al infinito. El comportamiento de las funciones elementales nos dice cuáles asíntotas vale la pena no investigar. En los infinitos. ¿Se dan cuenta? En los infinitos los polinomios no tienen ningún tipo de asíntota. ¿Ves? El logaritmo tampoco, en los infinitos tampoco. ¿Ves? La exponencial sí, porque se acuerdan, recuerdan la gráfica de la exponencial, ¿sí ven? ¿Ves? Cuando x, ella hace o así, ¿verdad? Sí. ¿Ves? O lo que pasa con la cotangente. Tenemos aquí la recta en medio, ¿verdad? Y ella hace, y la recta en menos y hace así. Ahí es donde tiene sentido buscar esos límites. Entonces nosotros, con solo conocer, recordar las propiedades de las funciones elementales, su comportamiento gráfico, con eso, tener eso claro, nosotros podemos hacer estudios de asíntotas sin mucho esfuerzo, solamente estudiando límites, más nada, y teniendo claro lo que estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a agarrar la función